Seguimos adelante con el programa de hoy. ¿Cómo es ser viejo en la Argentina? La relación de los adultos mayores, el entorno, la ciudad, la familia. Para hablar de todo esto hemos invitado al doctor Carlos Pressman. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Gabriel? Muchísimas gracias por acercarse al espacio, doctor. Es un gusto tenerlo acá. Doctor, cuéntenos, ¿cómo es ser viejo en nuestro país? ¿Cómo es ser una persona adulto mayor? Digamos, es un tema amplio, pero podemos empezar por algún lado. La verdad que si uno quisiera saber eso, habría que traer a una persona adulta mayor, digamos, ¿no? O sea, creo que los testigos y víctimas de situaciones incómodas son los mismos viejos, digamos, ¿no? Pero en general, Córdoba y Argentina, digamos, también tiene una cultura que nosotros técnicamente llamamos gerontofóbica, digamos, ¿no? Ya desde chiquito, ¿viste? Vos no tomás la sopa, no te roba el joven de la bolsa, te roba el viejo de la bolsa. Claro. Y cuando se pone en verde el semáforo y no arranca, ¿vos qué decís? Esta vieja de miércoles, Sí. ¿no? Cuando te pusieron un 2 en matemática, Sí. tu profe tenía 30 años y vos qué dijiste? Sí, sí, Esta sí. vieja de Vieja de miércoles. matemáticas, sí, sí, sí. Entonces la cultura social nuestra es de disvalor o de descalificación de la vejez. Eso es una conducta discriminadora que se refleja en todos los ámbitos. La edad jubilatoria, posibilidad de conseguir trabajo, los aportes previsionales, la asistencia médica del PAMI, cómo los tratamos los médicos a los viejos. O sea, toda una cultura donde vejez es igual a enfermedad, a disvalor, a descrédito. Entonces tiene un lugar de discriminación y eso es tremendamente enfermante para los adultos mayores y como sociedad no habla bien de nosotros. Usted recién mencionaba el PAMI. Uno siempre ve las faltas en las prestaciones, ¿no es cierto? La silla de ruedas que no vienen, los medicamentos que no vienen. Ve que un abuelo tiene que ir al hospital de clínicas en persona a pedir un turno que se lo van a dar de acá 3 meses. Las reprogramaciones de las operaciones, cualquier hospital público, esto es corregible, esto repercute negativamente también en la salud, más allá del estado de ánimo de los mayores. A ver, ya en sí mismo Argentina es un caso excepcional porque tiene una obra social dirigida a los adultos mayores, que eso es único en el mundo, digamos, ¿no? Que es el PAMI, Programa de Atención Médica Integral, ese significa la sigla. Que no tendría ese significado, debería llamarse de otra forma, porque... Sí, si uno pudiera reformular la asistencia médica, yo creo que cada adulto mayor debiera pertenecer a la obra social que pertenece y no terminar en el PAMI. Pero para que vos tengas una idea, el PAMI es el segundo presupuesto de la nación. El primero es Provincia de Buenos Aires, el segundo el PAMI. Y los diferentes gobiernos han tenido una apropiación de esa caja económica de una manera compleja y hace que el PAMI haya pasado por diferentes etapas en diferentes momentos de la historia argentina. Y como bien decís vos, las prestaciones que da el PAMI no es la que da otras obras sociales o cuando uno va privadamente. Y en este sentido, uno tiene la impresión que tanto el paciente como el médico son víctimas. Porque los médicos no están bien remunerados y el jubilado no recibe buena prestación. El médico de PAMI está menos remunerado que el de una obra social privada. Sin duda, sin duda. Los honorarios médicos, por eso los médicos atendemos diferente a un paciente privado, Claro, a un paciente de X obra social o el paciente de PAMI. Yo creo que hoy los adultos mayores están discriminados y en la asistencia médica también. El tema muy complicado y muy difícil de revertir. Usted recién habló de que el presupuesto de PAMI es el segundo presupuesto de la nación y llama la atención en relación a la contraprestación. Le voy a contar un caso de una persona llegada, a ver si esto cree usted que es una práctica común o no. Esta persona fue a su médico de cabecera, una persona de 81 años, que no toma ni tomaba ninguna medicación y bueno, en ese momento le tuvieron que recetar y se fijó el médico por la computadora y vio que ella estaba tomando 5 remedios de forma continua. Sí. Y esto no era así. Es decir, estaban cobrando por estos 5 medicamentos. ¿Qué tan común es esta práctica de corrupción dentro del PAMI, dentro de los médicos? Está bien dicho, eso es corrupción. O sea, que una persona no tome medicamento y que figure en las planillas como que toma X número de medicamentos, eso es corrupción.
Se utilizó mucho los recetarios PAMI para amigos, vecinos, conocidos. Eso también es corrupción, es decir, Sí. mi vecino necesita... Le hago la receta porque, y es un medio habitual, ¿no? Mi mamá tiene PAMI, póngame la insulina, que es costosísima. Lo que pasa es que el tema de la política de medicamentos y el PAMI también es complicada porque el PAMI compra directamente a la industria. En vez de pagar por medicamentos, le paga a la industria un monto fijo. Y después la industria se encarga de proveer los medicamentos. Ajá. O Y sea, no hay un vademecum, o sea, no hay un listado por eficacia. Directamente la industria farmacéutica pauta qué van a tomar los adultos mayores. Entonces vuelve a recetar algo y a veces tiene cobertura o no tiene cobertura, pero quien lo define no es el médico, sino la industria farmacéutica. Esto me suena nefasto. ¿Cómo es en otro país? El tema de la política de medicamentos en la Argentina nunca fue muy saludable, digamos. Los dos países de referencia que uno tiene como más honorables, digamos, o contrastan, digamos, son Inglaterra. Inglaterra tiene un sistema de salud pública potente, muy fuerte, que es el Instituto Nacional de Excelencia Clínica. Y el gasto en medicamentos que tiene Inglaterra es casi 1/10 del que tiene Estados Unidos, donde el medicamento es un producto comercial. Hay que entender si el medicamento es un derecho y una necesidad o es un producto comercial. Ustedes están en los medios, si vos ves los programas de televisión de mayor audiencia y sabes lo que cuesta la publicidad, sí, la mayoría son publicidad de medicamentos, de vitaminas, publicidad de antiácido, publicidad para los piojos. Sí, sí, Eso no existe en la mayoría de los países europeos, está absolutamente prohibido. Entonces eso genera un consumo, pero además una cultura del medicamento. Y en los adultos mayores también. Fíjate qué interesante. El paciente llega a la consulta y no te dice, me duele tal cosa. Dice, deme algo para esto, doctor. Claro. Deme algo para esto. Claro. Y cuando la accesibilidad al médico es difícil, va al farmacéutico. Le dice, che, me duele, deme algo para esto. Sí. Se asocia. Nos automedicamos tremendamente. Fuerte. Entonces se asocia medicamento a salud y no es así. Hoy en el ambulatorio, o sea, el paciente ambulatorio, una persona mayor de 65 años consume un promedio de 5 o 6 medicamentos distintos. Si está internado, de 10 a 12. Y si está hogarizado en un geriátrico, llega a 16 medicamentos distintos. O sea, la polifarmacia y la polimedicación es uno de los grandes capítulos de la especialidad. Yo me formé en España y me llamaba la atención que venía el paciente a la consulta y el profe le sacaba, no tome esto, no tome esto, no tome esto. Y yo decía, uy, se va a morir. Y volvía mejor. Hoy mis pacientes de 85, 90 años o no toman ningún medicamento o a lo sumo toman 1 o 2 medicamentos. Bueno, algo para Cuanto la menos hipertensión medicación, mejor. A mí me gusta decir, ante cada medicamento, viste que uno dice, ante cada duda, ante cualquier duda, consulte su médico. Sí. Yo digo al revés. Ante cualquier médico consulte su duda. Claro. Y ante cualquier medicamento también consulte su duda. Y es preferible tomar menos medicación y hacer más actividad física, alimentarse saludablemente, conectarse con cosas que a uno le gusta. Eso es una vejez saludable. Una vejez saludable es actividad física, estar integrado en sociedad y una alimentación casera y no 10, 12, 15, 20 medicamentos, que es una carrera sin fin, que no solamente no... Y después hay que empezar a salud, tomar algo para el lo que estómago. sí, porque hay varios viene... chistes dando vueltas Claro, alrededor claro, de eso. sí. En Estados Unidos se sabe que la segunda causa de enfermedad y muerte son los medicamentos. Doctor, después de la pausa vamos a hablar de todos estos temas que señaló usted, ¿no? El deporte, la inserción en la sociedad, desde cómo hace un adulto mayor para subir a un colectivo que en realidad no es un colectivo, sino que es un camión carrozado, la falta de rampas en las esquinas. Sí, la accesibilidad ciudadana, la cuestión urbana. Exacto, con todo gusto. y más temas. Ya volvemos. Seguimos adelante en este diálogo con el doctor Carlos Pressman. Algunos de los temas de este bloque, la accesibilidad de la ciudad, el transporte para el adulto mayor, su rol dentro de la familia, los geriátricos. Doctor, seguimos. Recién estábamos hablando y justo salió el tema de la movilidad, el diseño de la ciudad, digamos. Claro, es que la ciudad no estaba preparada. Hoy
Hoy en Córdoba casi el 10% de la población tiene más de 65 años. Mucho. Se Eso no está, existía antes. haciendo una campana, digamos, en lo que es Claro, cada vez hay gente que vive más. Hoy la expectativa de vida en Córdoba, si vos estuvieses embarazado, si esperaras una mujer, la expectativa de vida es 80 años. 80. Y si fuera un varón, 73. Y el 10% de la población tiene más de 65 años. En la época del virrey de Sobremonte, que está en pleno centro, digamos, la expectativa de vida era 38 años. Imagínate. Claro. Entonces la ciudad... Se ha duplicado. Claro, la edad, la expectativa de vida. Entonces, ¿cómo puede funcionar una ciudad diseñada en el 1800, 1900 para una población añosa que requiere de distintas rampas en las veredas? Bueno, no hablemos de las veredas y las calles de la ciudad de Córdoba. Si se le puede llamar vereda, ¿no? Claro. Está difícil, tiene que ser un atleta. Sí, Porque ahora todo roto. Sí. Bueno, no vamos a hablar más. Las condiciones para un adulto mayor en situaciones urbanas, de calle, es muy compleja. La El transporte urbano de pasajeros, tenemos camiones carrozados. Todo lo que es accesibilidad, ya sea las veredas, las calles, el transporte urbano de pasajeros, la posibilidad de ascensores, rampas en los edificios públicos, todo lo que significa accesibilidad. Hay varios estudios hechos alrededor de gente con dificultades en la marcha y, bueno, la cantidad de caída y fractura de cadera en adultos mayores es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los hospitales. Y que desbarajusta toda la vida e incluso puede ocasionar la muerte, una simple fractura de cadera. Una caída y fractura de cadera es... la mortalidad de fractura de cadera en adultos mayores es el 100% a los 6 meses, o sea que es una patología gravísima. Que, bueno, entre otras prevenciones son la accesibilidad dentro del domicilio y en las condiciones urbanas. Doctor, se me ocurre que vamos a hacer en algún otro programa en algún momento con Alzheimer, que es algo bastante largo. Pero el resto de la gente, porque usted recién decía la falta de rampas discapacitados, y por ahí vemos que casualmente alguna esquina tiene rampa discapacitado y hay un auto siempre mal estacionado o algo. ¿Cómo es la otredad de la persona hacia el adulto mayor? En eso, en el asiento del colectivo, en la familia, en el geriátrico. ¿Cómo es el trato en los geriátricos? A ver, si entre los geriátricos, primero en la cultura general. Si decimos, como decíamos al comienzo, este es un viejo de M y porque no arranca en el verde o porque nos pone una mala nota, esta cultura gerontofóbica, discriminadora, siempre discriminadora de las minorías, en este caso los adultos mayores. Entonces esta cuestión no inclusiva del adulto mayor, no tener esta mirada diversa del otro, es clave. Y uno se preocupa en tiempos donde el pensar en el otro, el pensar solidariamente, en pensar sobre todo en el más vulnerable, que es el adulto mayor, es contraria a cierta ideología que ahora se pretende dominante, que es la del sálvese quien pueda, o esto del mérito individual, digamos, ¿no? Que una sociedad tenga muchos adultos mayores es un éxito colectivo, es un éxito colectivo, no individual. Por eso uno siempre refuerza las políticas públicas, porque los países que tienen mayor longevidad son los países que tienen mayor presencia del Estado. ¿Está bien? Los países que tienen mayor longevidad son los que tienen mayor presencia del Estado. Educación pública, salud pública, es lo que más vive. Y lo que saliendo de la pobreza tienen menos desigualdad. ¿Para dónde iría la aguja a su criterio? ¿Para presencia del Estado o para ausencia del Estado en este caso? Hace unos años iba mayor presencia del Estado. Y desde el cambio de gobierno hay menos presencia del Estado, pero dicho desde el discurso oficial. Y eso se va a empezar a sentir. Ya se siente en los hospitales, en el hospital de niños, en otros hospitales, donde empieza a haber faltante porque se acota el presupuesto, porque se dice que el Estado es ineficiente. ¿Faltante de qué? De drogas, fundamentalmente, tratamientos crónicos, y esto que decía vos al comienzo, se difiere una cirugía, falta de personal. En el sector público se empezó a ver que cada que se jubilaba un médico no se reemplaza. Entonces hay déficit de personal, déficit de insumos. Hoy la salud pública está atravesando una crisis tremenda. Y los grupos más vulnerables, como son los viejos, mayor, ¿no? Digamos, la crisis del PAMI, la crisis de los hospitales públicos. Siempre, a ver, siempre el que ganó la mínima tuvo una miseria que nunca le permitió vivir, nunca funcionó como el debería drama ser. Es que nosotros, si tomamos conciencia cierta de que uno es el viejo más tiempo, yo soy el viejo más tiempo,
Si nosotros no construimos una sociedad inclusiva, con buenos aportes previsionales, ahí también se está empezando a hablar de prolongar la edad jubilatoria, ¿cómo lo disminuir los ve aportes esto, previsionales. teniendo en cuenta, a ver, una esperanza de vida de 73? Terrible. ¿Por qué la mujer se jubila antes si tiene más esperanza de vida? Porque antes la mujer no estaba en el mercado laboral. La mujer se incorpora al mercado laboral y bajo el criterio capitalista, digamos, al incorporarla también se jubila previamente. Pero se había salido una situación dramática, que eran cuando la AFJP, famosa, o sea, bueno, vos sos muy pibe. Sí, no, pero sí, bueno, sí. Y cuando pasan a la órbita del Estado, el Estado mejoró, digamos, los aportes jubilatorios, lo que significaba la extracción por parte de un negocio, digamos. No puede ser la jubilación un negocio. Y ahora se vuelve a poner en tela de discusión este tema. En la década de los 90, digamos, se decía menor Estado, mejor, digamos. Y es todo lo contrario, digamos. Yo creo que hay que tener un Estado saludable, o sea, un Estado no corrupto. Seguro. Cosa que no tenemos. Aún no. Pero el rumbo de fortalecer la estructura del Estado genera un modelo social sobre el cual vos corregís la desviación de la corrupción. Pero si tu rumbo es un Estado pequeño, vas a tener corrupción y no vas a tener Estado. Que ya lo vivimos. Es más, los indicadores de salud en las últimas décadas mejoró la longevidad. ¿Por qué? Porque disminuyó la desigualdad, el índice Gini. Y en este último tiempo han cambiado los indicadores económicos, no lo voy a decir porque se ve cada vez que uno va al súper o quiere andar por la calle, y eso se traduce en mayor enfermedad. Este invierno que pasó, no, el invierno pasado, yo tomé la decisión de hacer pública el aumento de la mortalidad por frío. Que eso no se veía hace unos años atrás. Y eso es indigencia directa. Total, directa, porque hay una cosa que no tengo, creo que hay que decirla. Las políticas que toma un gobierno, las políticas públicas, inciden de manera directa sobre los grupos más sensibles que es la salud, niños y viejos. Entonces, cuando el Estado se retira, o cuando el dinero que debe terminar en la salud de los niños y de los viejos va por otro destino, la cosa se complica. Pero uno debe alertar que el discurso empieza a ir en contra de las estructuras estatales. Yo estoy absolutamente en contra de la corrupción, lo dijimos del primer momento. Pero también, así como estoy en contra de actos deshonestos, creo que, y la evidencia y la bibliografía es contundente, hay que fortalecer el sector público, la salud pública y la educación pública si queremos tener adultos mayores sanos. Doctor, rápidamente le pido que nos cuente sobre su relación con esa dulce viejecita detrás de la sierra que me pidió que no dijéramos nada, pero cuéntenos rápido dónde van a estar. Bueno, con Jovita, porque Doña Jovita, a partir de todas estas ideas que tenemos acá, hemos construido una obra de teatro, de promoción de la salud, que celebre el humor, digamos, ¿no? Entonces, con la estrategia del humor, tratamos de difundir hábitos saludables. ¿Y están el día 10? Estamos el viernes 10 en el CPC de Argüello. Bueno, gracias, doctor, por haber participado del espacio. Por... Bárbaro. Quedan las puertas abiertas para lo que sea. Muchas gracias. Antes de irnos, queremos recordar que el Instituto Atlético Central Córdoba se ha sumado a la campaña Juntos por Chancani, esta localidad del noroeste cordobés, que pasa condiciones de pobreza paupérrimas. Se están recibiendo toda clase de alimentos no perecederos y agua mineral envasada, allí en la sede de La Gloria, en Jujuy, esquina Calderón de la Barca. El horario es de 9 a 21 horas. Gracias, nos despedimos hasta la semana que viene.